Nando Parrado siempre fue porque el padre quiso ir a conocer la tumba donde estaban los restos de su mujer y su hija. Eh, yo creo que lo que decíamos hoy es muy subjetivo. Creo que cada uno tuvo, a ver, te lo voy a decir al revés, cada uno tuvo su tiempo, y creo que cada uno de nosotros tendría nuestro tiempo para un lugar, para una circunstancia así. Te lo pongo de esta manera. Cuando ellos llegan, todos los psicoterapeutas que los ven y los que nos analizan, parten de la base de que acá hay un trauma, acá hay un duelo que no se procesó y que va a quedar un trauma, que les va a amputar la vida. Estos chicos no van a poder reconciliarse con la sociedad a la que pertenecían. Todos decían de vuelta el estereotipo, de vuelta la Sí, profecía claro. autocumplida. En el papel esto es un trauma que es un duelo que no está procesado, va a generar un trauma, pero el trauma tiene tres elementos: el hecho físico, que es el accidente, el bloqueo del recuerdo, y luego tiene la imposibilidad de reconciliarte con la sociedad de la cual venís. Acá Claro. no se da solamente el primer elemento, está el choque. No se bloqueaban los recuerdos. Uno solo de ellos fue al psicólogo, uno, de 16, uno. Por Sí, otro tema, adicciones, otro tema. Carlitos claro. Páez, lo cuenta él, lo cuenta Sí, él. sí, 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 sí. El Recuerdo. resto rompió el manual de la psicoterapia, le rompió los manuales. Yo he hablado con muchos psicoterapeutas expertos en duelo y trauma y me confirman, rompieron los manuales, porque procesaron el duelo en la montaña. Pero ¿por qué procesaron el duelo en la montaña si no había ningún psicoterapeuta? Y porque la sociedad que ellos generaron arriba, porque a ver, la psicoterapia no es magia, la psicoterapia es un artificio donde un amigo especializado me ayuda a mí a superar obstáculos. Claramente ellos crearon una sociedad que fue sanadora Con y no mayor, nos entiende. con La mayor sociedad razón que mi crearon, admiración para ellos, porque bueno, realmente son unos luchadores increíbles. Le dejo la lugar a sociedad alguna que de las crearon chicas. es sanadora. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias, Moni. Maru, Muchas gracias. Pues no sé si soy la última, pero les saludo desde México. Desde los 90 yo tenía conocimiento del caso, siempre me han gustado la historia, pero justamente esta historia de la Sociedad de la Nieve me pegó mucho más duro. Tal vez ya porque soy mucho más madura que cuando conocí la historia cuando era niña, pero me gustaría mucho saber, porque yo cuando vi la película me impactó muchísimo, me encantó y enseguida fui a comprar el libro, pero al leerlo fue una experiencia un poco difícil. No me lo esperaba, no sabía el formato en el que estaba escrito el libro, cómo iba a enfrentarme al libro, que nunca había leído como tal algo del tema, solo visto. Y yo quería preguntar, ¿cómo fue ese proceso de intercalar los capítulos con lo que los testimonios de los chicos supervivientes y después había como un capítulo diferente que nos hablaba ya como más narrativa de Pablo Bierzi, ¿no? Explicando un poco más la situación. Yo sentí que fue un poco como una pausa para procesar un poco lo que leíamos, porque yo realmente leía a cada uno de los supervivientes y me dejaba, no sé, un sentimiento muy duro, a veces me sentía triste, a veces me sentía, no sé, como que subrayaba todo porque me sentía inspirada por ellos. Entonces, quisiera saber, bueno, a mí yo no escribo, pero sí leo mucho y me gustó mucho esa parte de cómo intercalar algo que sabes que te va a dejar tal vez destruido sentimentalmente y después algo que te hace sentir más ligero para poder continuar con la lectura. Entonces, ¿cómo es que tú pudiste hacer ese proceso y si fue ideado justo para eso que menciono o no tiene nada que ver? Eh, Maru, es perfecto lo que dices. Es una pausa, El tema fue así. Yo tenía muchísimo, o sea, yo conozco de la historia desde el 70 desde que regresaron. Yo hice muchos abordajes periodísticos. Ellos ya habían hecho muchas entrevistas. Nando Parrado ya había escrito su libro en el 2006, Carlitos Páez en el 2003. O sea, había mucha información. Estaba aquí el libro Viven, del 74.
Y después cuando tuve a disposición las entrevistas que hizo un documentalista, más todas las que yo le hice desde la cercanía, y tenía tanta cantidad de páginas de cada uno, me di cuenta, enfrentándome a todo ese borbollón de emociones, lo que me di cuenta, y este fue, creo que uno de los insights, esa que tienen los psicólogos que dicen que es un descubrimiento en profundidad, un insight que fue, es imposible que yo me ponga en el lugar. Entonces tengo que hacerlo en primera persona. Son ellos los que me lo cuentan desde su lugar. Por eso están en primera persona. Porque si no lo hubiera escrito en tercera persona. Y lo puse en primera porque yo no, me di cuenta que no podía y que me resultaba tan terrible que tenía que entre uno y otro hacer una pausa, que es esos puentes donde los escribo yo, está en tercera persona. Y me volvió a pasar lo mismo, exactamente lo mismo, cuando escribí el libro con Roberto Canessa. O sea, otras novelas que yo hago están en tercera persona, otros libros de no ficción están en tercera persona. Con el libro de Roberto Canessa, que fue inmediatamente después, me pasó lo mismo. Empecé en tercera persona y me di cuenta que no podía, que no era auténtico, porque es imposible porque yo no logro ponerme en la situación de tener a la muerte pisándome los talones. Yo te puedo teorizar, pero o como cuando ellos me cuentan lo que es el hambre, no, el hambre no se puede contar, el hambre solamente se experimenta. Como dice Nando Parrado, el hambre es saber que no tenés dónde recurrir. No es que no tenés, no es que no hay un almacén, no hay una heladera cercana, no tenés dónde, por ahí viene el hambre. Es muy difícil o es imposible, como dicen los psicólogos, experienciarlo en un despacho, en mi escritorio acá en Montevideo. Por eso lo hice en primera persona y como tú dices, como era muy intenso y se supone que sin creyendo y voy contando con comienzo, desarrollo y desenlace, esos puentes que los hago yo donde intercalo otros personajes, la búsqueda, que a mí me importa mucho de la búsqueda de los familiares del C47, todos los padres que van a buscarlos. Eso está muy, muy desplayado en el libro de Canet de Roberto, Tenía que sobrevivir. Era un puente, es como tú dijiste, es una pausa, es un respiro para luego poder volver a zambullirme en la cordillera en primera persona. Ujú, ujú. Y además, perdona, creía que además, si al lector se lo doy todo junto, la cordillera es muy duro. Yo funciono como una especie de amortiguador para que de a poquito ir subiéndonos al avión, subiéndonos al avión. Pero un avión que no se va a estrellar, este avión no se va a estrellar, este avión no se va a estrellar. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la forma de escribirlo y sí ayudó para un poco pensar después de leer tanta tragedia, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, porque no se ha cortado, pero tenemos miedo, ahí está